Todos soñamos con tener más libertad, más ingresos, más opciones. Sin embargo, la mayoría vive atrapada en la misma rutina, esperando que algo cambie por sí solo. Y aquí está la verdad incómoda. Nada grande llega a tu vida si siempre eliges el camino más seguro. Esa falsa seguridad es la prisión silenciosa que impide que alcances la riqueza que tanto deseas. Quiero dejarte una pregunta que servirá de guía en este video. ¿Por qué Jim Rohn aseguraba que el riesgo no es opcional, sino la única puerta hacia la abundancia real? No respondas todavía. Vamos a desarmar esa idea paso a paso. Imagina que tu vida es como un tablero de ajedrez. Puedes mover siempre los mismos peones, repetir jugadas seguras y protegerte, pero si nunca arriesgas una pieza importante, jamás llegarás al jaque mate. El tablero seguirá igual, año tras año. Quédate conmigo hasta el final, porque lo que descubrirás puede marcar un antes y un después en tu manera de ver el dinero y la vida. Y antes de continuar, escríbeme en los comentarios. ¿Prefieres la seguridad de lo conocido o el desafío de lo que puede cambiarlo todo? Tu respuesta será el inicio de esta reflexión. Hablar de riqueza sin hablar de riesgo es como hablar de fuego sin mencionar el calor. Imposible. Lo primero que debes comprender es que no existe crecimiento financiero ni personal en el terreno de la absoluta seguridad. La seguridad es cómoda, pero no transforma. El riesgo, en cambio, es incómodo, incluso atemorizante, pero abre puertas que de otra manera permanecerían cerradas toda la vida. Déjame ponerte un ejemplo muy concreto y actual. Imagina a alguien que lleva 10 años en el mismo empleo. Su sueldo le alcanza para cubrir gastos básicos, incluso para algún capricho ocasional, pero nunca para crear verdadera libertad. Año tras año se repite lo mismo. Siente que debería iniciar un proyecto propio, invertir en algo nuevo o al menos aprender una habilidad diferente. Pero siempre encuentra una excusa. No es el momento. Podría perder lo poco que tengo, quizás el próximo año. El resultado es evidente, una década de aparente seguridad que en realidad ha sido una década de estancamiento. El tiempo pasó y nada cambió. Ahora quiero hacerte una pregunta que probablemente toque una fibra en ti. ¿Cuántas veces tú mismo has evitado dar un paso porque el miedo a perder pesaba más que el deseo de ganar? Esa es la encrucijada que define tu vida. Porque la riqueza, la libertad y el crecimiento no aparecen de la nada. Siempre exigen que pongas algo en juego. Y aquí está la alerta que no puedes pasar por alto. Si no aprendes a convivir con el riesgo, tu destino será repetir una y otra vez la misma historia. Y el precio de esa decisión es alto. Es el precio de quedarte en el mismo lugar mientras otros avanzan. Es el precio de ver cómo las oportunidades pasan frente a ti, pero nunca se detienen porque no te atreviste a subir al tren. Es el precio de mirar atrás dentro de 10 años y darte cuenta de que tu vida pudo ser distinta, pero no lo fue, porque elegiste siempre lo seguro. Quiero adelantarte algo importante. Más adelante te voy a contar la historia de una persona común, atrapada en el miedo, que un día decidió arriesgarse. Ese paso fue incómodo, sí, pero también fue el inicio de un cambio tan grande que transformó por completo su vida financiera. Y quiero que sepas que lo mismo puede suceder contigo. Así que mantente aquí, porque en el siguiente punto vamos a abrir esa puerta y entender por qué el riesgo no es tu enemigo, sino el único camino que puede conducirte hacia la riqueza que tanto anhelas. Ahora vamos a entrar en el corazón de este mensaje. ¿Por qué Jim Rohn decía que el riesgo es el único camino hacia la riqueza? Esta no es una frase bonita para motivar, es una verdad incómoda que atraviesa todas las historias de éxito. Sin riesgo, no hay crecimiento, y sin crecimiento, no hay riqueza. Quedarte siempre en lo seguro te condena a repetir lo mismo una y otra vez. El riesgo es esa línea invisible que separa lo que conoces de lo que deseas. Y sí, es incómodo, incluso atemorizante, pero es la única forma de pasar de sobrevivir a prosperar. Mucha gente lo entiende, pero muy pocos lo viven, porque el riesgo exige valentía, y la valentía siempre tiene un precio. Déjame contarte la historia de Marcos, un hombre común, empleado en una oficina bancaria. Tenía un buen sueldo, estabilidad y la rutina que todos le aplaudían. Sin embargo, cada noche se iba a dormir con un nudo en el estómago. Sabía que ese trabajo jamás le daría la libertad que buscaba. Durante años soñó con montar su propio negocio, pero siempre lo aplazaba.
cuando tenga más ahorros, cuando pase la crisis, cuando sea el momento perfecto. Excusas que disfrazaban su miedo. Pasaron 10 años y nada había cambiado. Hasta que un día, cansado de ver cómo su vida se repetía como un bucle, decidió arriesgarse. No renunció de golpe, pero empezó un proyecto pequeño, paralelo a su empleo. Los primeros meses fueron un desastre. Pérdidas, errores, dudas, noches sin dormir. Pero siguió. Aprendió, ajustó y mejoró. 3 años después, ese proyecto superaba el sueldo que tanto miedo le había dado perder. Hoy, Marcos vive de lo que un día solo se atrevió a imaginar. ¿Qué lo transformó? No fue la suerte, no fue un golpe de fortuna, fue la decisión de arriesgarse. El riesgo es como un río con piedras inestables. Puedes quedarte en la orilla soñando con lo que hay al otro lado, o puedes saltar, aún sabiendo que puedes mojarte. El que salta, aunque tropiece, avanza. El que se queda, envejece mirando el agua. Y aquí déjame añadir un toque de humor, porque sé que te reconocerás en esto. ¿Alguna vez hiciste una lista de pros y contras antes de tomar una decisión? Y al terminarla parecía que los contras ocupaban un libro entero, mientras los pros eran apenas 2 líneas. Y claro, decidiste no moverte para no complicarte. Ese es el autoengaño más elegante del mundo. Disfrazar el miedo de prudencia. Pero lo cierto es que seguir en lo seguro no te evita complicaciones, solo te condena a vivir sin cambios. Jim Rohn lo dijo con firmeza. Si quieres vivir una vida cómoda, quédate con lo que ya tienes. Si quieres una vida extraordinaria, aprende a vivir con incomodidad. Esa incomodidad es el precio del crecimiento. El riesgo no es un castigo, es el peaje que debes pagar si quieres cruzar al otro lado. Y ahora quiero hacerte una pregunta directa. ¿Qué es lo que has dejado de intentar por miedo a perder? ¿Qué oportunidades has dejado escapar porque elegiste lo seguro? Responderte con honestidad puede doler, pero también puede abrirte los ojos, porque la vida que tienes hoy es, en gran parte, el resultado de los riesgos que no tomaste. El riesgo no garantiza que todo salga bien de inmediato, pero la ausencia de riesgo garantiza que nada cambie. Esa es la diferencia entre quienes logran riqueza y quienes se pasan la vida soñando con ella. Así que quiero que lo pienses profundamente. ¿Prefieres el dolor de arriesgarte y aprender o el dolor silencioso de quedarte igual? Porque ambos caminos duelen, pero solo uno de ellos te lleva a crecer. Quédate conmigo, porque en el siguiente punto vamos a resignificar el miedo y convertirlo en combustible. Ahí es donde descubrirás cómo el riesgo, lejos de ser un enemigo, puede convertirse en tu mayor aliado para construir la riqueza que deseas. Hemos recorrido ya la esencia del mensaje. El riesgo no es un lujo, es el precio de entrada a la riqueza. Y quiero que lo entiendas sin rodeos. Puedes leer todos los libros de finanzas, asistir a decenas de conferencias y trabajar 10 horas diarias. Pero si nunca te atreves a dar un paso más allá de lo seguro, lo máximo que conseguirás es lo que ya tienes hoy. Nada más. Y si lo que ya tienes no es suficiente, entonces ya sabes dónde está el problema. Déjame ponerte un ejemplo incómodo, pero realista. Imagina a alguien que habla constantemente de emprender, de invertir, de cambiar su vida. Incluso llena su biblioteca con manuales de negocios, escucha podcasts motivacionales y hasta comparte frases inspiradoras en redes sociales. Pero cuando llega el momento de actuar, retrocede. Siempre aparece un pero. No tengo suficiente dinero, no es el momento. Cuando la economía mejore, lo haré. Han pasado 5 años, y lo único que esa persona ha acumulado son excusas. El resultado es el mismo empleo que odia, el mismo salario que apenas cubre sus gastos y la misma frustración cada final de mes. Esa persona no fracasó por falta de información, fracasó por falta de riesgo. Y aquí está el espejo, y necesito que lo mires de frente. Si alguna vez has soñado en grande pero has actuado en pequeño, ya sabes por qué tus resultados no se han movido. Si alguna vez has dicho quiero libertad, pero tus acciones han buscado solo seguridad, entonces ya conoces la causa exacta de tu estancamiento. No necesitas que nadie más te lo explique, está en tus propias decisiones. Por eso quiero lanzarte una pregunta directa, y quiero que la respondas en los comentarios. ¿Qué oportunidad concreta dejaste escapar en el pasado por miedo a arriesgarte? No hablo de algo general, hablo de ese instante específico que aún recuerdas, el que a veces te incomoda cuando piensas en lo que pudo haber sido. Escríbelo,
porque nombrar esa experiencia es el primer paso para dejar de repetirla. Recuerda esto, la riqueza nunca llega a los que esperan pasivamente, llega a quienes, aún con miedo, deciden moverse. El riesgo duele, sí, pero el dolor de no arriesgarse es mucho peor. Es el dolor de una vida entera desperdiciada en excusas, en seguridad mal entendida y en sueños que nunca se intentaron. Quédate aquí, porque en el próximo punto vamos a darle un nuevo significado a esa incomodidad. Verás cómo el riesgo, lejos de ser tu enemigo, puede convertirse en la llave que abra la puerta hacia la vida que siempre has deseado. Recuerda la imagen con la que abrimos este viaje, tu vida como un tablero de ajedrez. Al inicio parecía solo una metáfora, pero ahora tiene un sentido más profundo. Cada movimiento que haces es una decisión. Puedes avanzar siempre con los mismos peones, protegido, sin arriesgar nada importante. Y así el tablero se mantiene igual, seguro, pero sin progreso real. Pero en cuanto decides arriesgar una pieza clave, es ahí cuando el juego cambia y aparece la posibilidad del jaque mate. La riqueza funciona igual. No se alcanza con jugadas pequeñas y seguras, sino con el valor de mover la pieza que da miedo. Quiero que te imagines en un futuro cercano, un año desde hoy. Imagina que decidiste dar un paso de riesgo calculado. Invertiste en ti mismo, emprendiste un proyecto o aceptaste una oportunidad que antes hubieras rechazado. Visualízate cerrando el 2025 con resultados tangibles. Tu mente más fuerte, tus ingresos más amplios, tu confianza más firme. No porque alguien vino a rescatarte, sino porque tú decidiste mover tu pieza en el tablero. Esa versión de ti es posible, y lo único que la separa de tu presente es una decisión de riesgo que todavía no has tomado. Y aquí te lanzo una pregunta íntima, que no puedes responder a la ligera. ¿Qué pieza de tu vida tienes miedo de mover, aunque sabes que es la que podría cambiarlo todo? Esa respuesta puede doler, pero también puede ser la llave de tu próximo nivel. Recuerda, la riqueza no llega a los que esperan eternamente la jugada perfecta. Llega a quienes, aún con miedo, hacen el movimiento que otros evitan. Quédate conmigo, porque en el próximo y último punto, vamos a transformar esta reflexión en un impulso final. Será el momento de convertir todo lo aprendido en acción inmediata. Ese será el paso que defina si esto se queda en un video más o en el comienzo de tu nueva historia. Has llegado hasta aquí, y quiero que lo sientas con fuerza. Ya no eres la misma persona que dio play a este video. Algo dentro de ti cambió. Has entendido que el riesgo no es un obstáculo a evitar, sino la puerta que separa la vida que conoces de la vida que realmente deseas. Y si llegaste hasta aquí, es porque en el fondo, sabes que no quieres quedarte en la orilla cómoda, viendo pasar los años mientras tus sueños se enfrían. Quiero que visualices tu futuro. Cierra los ojos e imagina un año adelante. Piensa en ti, tomando un riesgo que hasta ahora has postergado. Invertir en tu desarrollo, abrir un proyecto, atreverte a mover la pieza que te da miedo. Imagina los frutos, más libertad, más confianza, más riqueza. Siente la tranquilidad de mirar atrás y decir, valió la pena. Ese futuro no es un sueño lejano, es una posibilidad real que empieza en una sola decisión, arriesgarte. Aquí está mi desafío final. Esta noche, antes de dormir, escribe cuál será tu primer movimiento de riesgo y comprométete a darlo en los próximos 7 días. No necesitas tener todas las respuestas, solo necesitas empezar. Porque si no puedes comprometerte con un paso pequeño, jamás darás los grandes. Y quiero dejarte con una pregunta que no puedes ignorar. ¿Y si la verdadera razón por la que aún no eres rico no es la falta de oportunidades, sino la forma en que piensas cada día? Eso es lo que vamos a desnudar en el próximo video. No lo dejes pasar, ve ahora mismo, porque ahí entenderás lo que puede estar frenando toda tu abundancia. Antes de irte, dime en los comentarios, ¿qué riesgo vas a asumir primero? Comparte este mensaje con alguien que necesita escucharlo hoy y suscríbete para que sigamos creciendo juntos. Aquí no solo hablamos de riqueza, aquí construimos comunidad.